Hola, hola, bienvenidos a Finanzas Menta. El día de hoy vamos a hablar de los ciclos de mercado. Vamos a hablar un poco específicamente de la primera criptomoneda, Bitcoin. Y vamos a hablar de por qué son tan importantes los ciclos de mercado. Comencemos. Bueno, para comenzar, el ciclo de mercado se ve más o menos así. Al principio estamos en la parte de abajo, luego tenemos una subida, luego tenemos una parte que es más o menos el top. Nos quedamos un tiempo indefinido, puede ser muy corto, normalmente no es largo, y luego vuelve a haber una bajada. Bueno, antes de empezar a hablar de los ciclos de mercado, vamos a hablar de la amnesia emocional del FOMO y FOD. El FOMO significa Fear of Missing, que es el miedo a perderse algo. Y se refiere a la ansiedad o el miedo que siente una persona al perderse una experiencia positiva que otros están disfrutando. Cuando hablamos, por ejemplo, de las criptomonedas, el FOMO se da cuando muchas personas, antes de saber de criptomonedas, empiezan a escuchar, cuando los precios de las criptomonedas empiezan a aumentar y empiezan a salir en las noticias, empiezan a enterarse por un amigo, etcétera, etcétera. Es que se da el FOMO porque las personas caen en esto de que los precios están aumentando, pero ellos no han aprendido bien, no se han educado financieramente y caen en la trampa de comprar en precios altos, ¿no? Que lo que nosotros, si nosotros aprendemos bien sobre las criptomonedas, no va a pasar. Y bueno, vamos a hablar también del FUD. Significa Fear, Uncertainty and en español significa miedo, incertidumbre y duda. Se refiere a una táctica utilizada para influir en la percepción pública, sembrando dudas o incertidumbre sobre un tema en específico. Bueno, en este caso nos estamos enfocando más en las criptomonedas y cuando se da el FOD es cuando, por ejemplo, el precio de las criptomonedas está muy bajo, o cada vez baja, o está muy horizontal, pero en la parte baja, durante mucho tiempo, ¿no? Las personas tienden a sentir estas tres emociones que son miedo, incertidumbre y duda, y se preguntan si en algún momento subirán de precio o van a seguir bajando de precio, entonces como que les empieza a dar la duda, tienen el miedo de que el precio ya ha bajado un montón y puedan perder aún más si es que han hecho malas inversiones, ¿no? Entonces, es importante mencionar el FOMO y FOD para no caer en estas. Entonces vamos a hablar de las cuatro fases del mercado de criptomonedas. Y es importante que antes de hablar del ciclo de mercado de criptomonedas, nosotros pensemos como las ballenas. ¿Quiénes son estas ballenas? Son las personas que tienen 1000 o más, de 1000 a 10,000 bitcoins, ¿no? Recordemos que a la fecha estamos a finales de septiembre del 2024. Solamente existen 1960 personas que tienen 1000 bitcoins a 10,000 bitcoins. Estas son las denominadas ballenas, es decir, que acumulan un montón de bitcoin. Entonces, ahora sí vamos a empezar hablando del ciclo del criptomercado. Vamos a decir que tiene cuatro fases. La fase de acumulación, la fase de aumento, la fase de distribución y la fase de reducción. Cada ciclo de mercado de criptomonedas dura aproximadamente 4 años. No varía muy poco, entre algunos días, algo así. Los principales factores que afectan a un ciclo ciclo de criptomercado incluyen su correlación con Bitcoin. Es decir, la reducción a la mitad de Bitcoin, si recuerdan, lo hemos hablado en el video del halving de Bitcoin, y obviamente también las métricas sociales, ¿no? La geopolítica, entre otros. Vamos a hablar, bueno, vamos a recordar el método Wyckoff, es este. Aquí tenemos la fase de acumulación en la parte baja. Podemos ver que sí hay picos un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero en general el mercado se queda en esta franja, ¿no? No es que el mercado no funcione de manera lineal, sino que se queda en una franja que sube un poco, baja un poco, pero en general se está manteniendo en esta parte.
Luego tenemos la fase del markup, que es la fase de aumento, donde los precios empiezan a aumentar, ¿no? Tienen pico alto, bajan poco, es normal que hayan correcciones, vuelve a aumentar, vuelve a bajar un poco y vuelve a subir, ¿no? Es normal y lo más sano en un mercado financiero que hayan este tipo de correcciones. Bien, luego de esta fase se encuentra la fase de distribución. Una vez que ya ha llegado a los picos más altos, empieza a tener una fase de distribución que a veces puede ser muy corta, ¿sí? A veces, por ejemplo, en este caso hay varios picos altos, bajos, pero en muchas ocasiones hay un pico alto, un pico bajo, un pico alto, un pico bajo y empieza a bajar y empieza la fase del mar, ¿no? Eso puede variar mucho. Sí, vamos a ver algunos ejemplos al final de este video, pero bueno, después de la fase de distribución se da la fase de markdown, cuando los precios empiezan a subir. La misma lógica que en el markup, el precio empieza a bajar, pero también hay como correcciones en las que baja el precio, sube un poco, baja un precio, sube un poco. No es que baja de una, ¿no? Los mercados siempre se van moviendo un poquito así, subiendo, bajando, pero en general en tendencia, si se dan cuenta en el markup, está subiendo y en el markdown está bajando. Bien, entonces vamos a hablar de cada fase. Primero vamos a empezar con la fase de acumulación, donde el smart money o los inversionistas mejor informados aglomeran activos a bajos precios. Algunas características son que el sentimiento de mercado está dominado por la incredulidad y la incertidumbre, ¿no? Como decíamos, muchas veces en estas fases es lo que pasa con el FOD, ¿no? El mercado está, las emociones que predominan en estas etapas son el miedo y etcétera, que los precios están muy bajos. Existe baja volatilidad de los precios, como vimos, no hay tanto ni subidas ni bajadas, sino que se están manteniendo muy lateral el precio, ¿no? Pese a que sí bajan y suben, pero se mantienen en una brecha, ¿no? Luego existe bajo volumen de negociación. Bien, algunos participantes en el mercado aún pueden considerar que es un momento incierto para entrar en el mercado, ya que puede ser difícil deducir si el activo continuará su tendencia a la baja. Pero desde otra perspectiva, los titulares a más largo plazo suelen considerar la fase de acumulación como la precursora de lo que se espera que sea el inicio de un mercado alcista. Y bueno, aquí veíamos en el gráfico que estamos en la primera etapa. Luego de esta etapa se da la fase del mark. La fase de subida es cuando el mercado sube de precio a un ritmo creciente, ¿no? Va subiendo cada vez más. Pese a que tiene correcciones, tiende a corregir, sube un poco, corrige un poco y vuelve a subir un poco más, ¿no? Durante la fase de revalorización entran en el mercado nuevos grupos de participantes y con ello suele producirse un notable aumento del volumen al principio de esta fase. Desde el punto de vista del sentimiento del mercado, a pesar de seguir siendo cautos, los participantes en el mercado empiezan a mostrarse optimistas sobre las perspectivas, a medida que las empresas y la prensa comienzan a publicar titulares positivos. La demanda empieza a superar la oferta, lo que provoca una revalorización de los precios. Como decíamos, en la fase del markup es donde empiezan a aumentar los precios, es donde empiezan a personas que no estaban interesadas porque el precio estaba bajo. Y es cuando el precio sube que muchas personas empiezan a interesarse en las criptomonedas y en otros tipos de activos y quieren entrar al mercado por no perderse la oportunidad de tener también sus ganancias. Pero eso es de lo que exactamente tenemos que tener cuidado de que no cuando los precios estén subiendo, nosotros simplemente entremos donde sea, ¿no? Es por eso que este curso les va a dar una idea de cómo funciona al final de este video. Bueno, algunas características también del fase del markup es el optimismo y el entusiasmo que dominan el ánimo del mercado, porque obviamente todos están ahí muy optimistas de que los precios van a seguir aumentando, están entusiasmados. También en la fase del markup hay algunas
algunas condiciones económicas favorables, algunas noticias que siempre ayudan a que suban los precios. Un gráfico de precios con tendencia alcista, obviamente, y un aumento del volumen de negociación. La fase de revalorización puede ser un buen momento para que los nuevos participantes entren en el mercado, ya que el movimiento al alza de los precios es mucho más fácil de reconocer. Además, muchos consideran que las caídas o retrocesos en la fase de revalorización son una oportunidad para comprar en lugar de una señal de precaución. Y más o menos se ve así la fase del markup, ¿no? Este es simplemente un ejemplo, ¿no? No quiere decir que es tal cual, por ejemplo. Obviamente se empiezan a subir los precios, empiezan a haber picos más altos, ¿no? Si pico alto empieza a corregir un poco y el siguiente es un poquito más alto y más o menos esa tendencia, ¿no? Luego de esta fase tenemos la fase de distribución, donde el smart money empieza a vender sus activos y hacer toma de utilidades. El smart money son esas personas que han comprado en fase de acumulación, cuando las emociones que predominaban eran el miedo, la incertidumbre, pues estas personas empiezan a vender sus activos, hacen toma de utilidades, es decir, compraron barato y venden caro. Algunos compradores se convierten en vendedoras en la fase de distribución, en la que los compradores y vendedores del mercado se encuentran en equilibrio, ¿no? Porque más o menos hay una fase. Por un lado, hay participantes en el mercado que siguen buscando comprar. Estas personas, sobre todo los que están empezando en este mundo, las personas que, bueno, no se quieren perder la oportunidad, entonces compran un poquito sin tener educación financiera, ¿no? Ya que confían en que el mercado alcista no ha terminado. Y en el otro lado están los vendedores que buscan asegurar sus beneficios. Eso crea tensión entre los toros y los osos hasta que uno gana. En esta fase puede provocar que el sentimiento general del mercado pase de optimista a codicia o miedo, con la incertidumbre reinante de si la tendencia alcista continuará o si se avecina un mercado bajista. El índice de miedo y codicia es un indicador habitual utilizado por los analistas para calibrar este cambio en el sentimiento general del mercado. Algunas características de la fase de distribución son el sentido de los mercados se ve afectado simultáneamente por el exceso de confianza, la codicia y la incertidumbre. Realmente está predominando este tipo de emociones, ¿no? Y hay indicadores que te dicen en qué etapa está el mercado, por si acaso, ¿no? Eso se los vamos a pasar en los links que van a tener en el documento que les hemos enviado y ahí van a poder ver el índice, ¿no? El índice de codicia, el índice de miedo, ¿no? También la baja volatilidad de los precios. Y obviamente un volumen de negociación elevado, pero sin un aumento del precio. Es decir, si el volumen está aumentando y el precio no, es que estamos en una fase de distribución, ¿no? La fase de distribución es también el primer signo de debilidad tras un mercado alcista. A su vez, esto puede llevar a algunos a decir que podría avecinarse una nueva tendencia bajista. Y la fase de distribución se daría obviamente en la parte de arriba. Aquí obviamente es solo un ejemplo, vemos puntas hacia arriba y hacia abajo, pero se mantienen más o menos en una franja, ¿no? Están subiendo, estamos bajando, pero como les decía anteriormente, no siempre hay tantos puntos hacia arriba y hacia abajo. Muchas veces se da una punta hacia arriba y empieza a bajar un poco más el mercado, ¿no? Este es simplemente un ejemplo que nos da mucho para entender el caso. Bien, y luego tenemos como última fase la fase del marco, donde los precios caen en picada por las ventas las personas empiezan a ver que los precios están bajando y las personas no quieren perder, obviamente, entonces muchos han comprado arriba y van a vender en pérdidas, pero empiezan a vender porque piensan, no saben hasta qué punto va a llegar a bajar, van a llegar a bajar los precios y es por eso que simplemente venden. Comienza en cuanto la oferta supera la demanda en la fase de distribución. Es un periodo alimentado por el miedo del mercado ya que las perspectivas son cada vez más negativas. Desde un punto de vista técnico, la fase de rebaja se define por
un gráfico de tendencia bajista, ¿no? Podemos ver que los precios empiezan a bajar. No en picada, sino que si bajan un poco, sube un poco, baja un poco. Eso es muy común, ¿no? Y un descenso del precio de gran volumen. Desde el punto de vista del sentimiento del mercado, comienza cuando los artículos de noticias se vuelven negativos y introducen palabras como recesión, ¿no? En sus títulos o en sus textos. Algunas características de la fase del markdown son el sentimiento del mercado está dominado por la ansiedad y el pánico, ¿no? Las personas tienen miedo, empiezan a vender pánico, ¿no? Gráfico de precios con tendencia a la baja. Existe un elevado volumen de negociación y existen las condiciones económicas son desfavorables. La fase de rebaja es el sueño de los vendedores en corto y el periodo en el que pueden beneficiarse de la caída del mercado. Y bueno, más o menos se ve así la fase del markdown, que se ven a picos, empiezan a bajar, sube un poquito, empieza a bajar más, ¿no? En tendencia está bajando, no, nunca pasan gráficos así tan bruscos, ¿no? Es muy poco común. Bueno, acá podemos ver un gráfico de lo que es el precio de Bitcoin en los últimos años en el anterior ciclo, ¿no? Aquí podemos ver que la etapa de acumulación era en el año 2020 y ahí más o menos estaba lateralizando el precio. Sí ha aumentado un poco, si se dan cuenta, aumenta un poco, lateraliza, sube, baja, está muy ahí. Y en un momento sube un poquito más, lateraliza mucho tiempo, hasta que en el año 2021 se da el markup y suben sus precios. Empiezan a ver velas verdes súper grandes, simplemente sube, empieza a corregir un poco el precio, que es lo normal, y sube mucho más, ¿no? Corrige, sube, corrige, y llega un momento en el que se encuentra en la fase de distribución. Está ahí corrigiendo, ¿no? Sube un poco, baja un poco, y luego se da la fase del markdown, ¿no? En esa época llegó al Bitcoin más o menos a los $64,000 a mediados de 2021 y luego se dio el markdown, ¿no? Los siguientes meses el precio bajó hasta aproximadamente los 30,000 aproximadamente, y luego se da en este caso un remark, es decir, que vuelve a aumentar los precios. Vuelven a aumentar los precios, pueden ver que sube, baja un poco, está corrigiendo y sube el precio y llega a tocar sus máximos históricos, que hasta ese entonces eran los $69,000 norteamericanos. Ahí no se queda mucho tiempo, si pueden ver, los picos son realmente cortos. Y luego de esto se da el mark, ¿no? Los precios bajan casi en picada, con ciertas velas hacia arriba, pero en tendencia baja el precio. Y más o menos se queda en los 36,000, $40,000. Lateraliza un poco ahí y luego se da la fase del markdown, ¿no? Sigue continuando la fase del markdown hasta que vuelve a empezar el ciclo y vuelve a empezar la fase de acumulación. Bien, entonces vamos a ver ahora un poco cómo se ve el precio del Bitcoin un mes después de cada halving. Sí, recordemos que el halving es lo que define un ciclo, lo que separa un ciclo del otro, ¿no? Bien, vamos a ver que en el primer halving el precio de Bitcoin estaba a $12. Y un mes después, el precio estaba en $13. Nuevamente, demasiado, ¿no? Hay un aumento del 7,86%. Luego de en el segundo halving, el precio de Bitcoin estaba en $648 y tiene una corrección y llega del 10% y toca un precio del $583. En el tercer halving, el Bitcoin tiene un precio de los $8,572 y un mes después tiene un aumento del 8% y toca los 9,264. Bueno, en este ciclo, en este último halving, el precio estaba en 63,000
$980. Ahora tenemos 6 meses después de cada halving. El primer halving, como decíamos, tenía el Bitcoin tenía un precio de $12. ¿Y qué pasa 6 meses después? El precio aumenta en 930% y toca los $126. Pues imagínense, ahí sí que existe un gran aumento porque aumenta 930%. En el segundo halving, el Bitcoin tiene un precio de 648 y 6 meses después aumenta en 38%, tocando los $896. En el tercer halving, el Bitcoin tiene un precio de $8,572 y 6 meses después aumenta en un 83%, tocando los $15,708. Bueno, ahora en el precio del Bitcoin en el momento del halving estaba en 63,980 y todavía nos preguntamos, ¿no? Más o menos estará en los 60,000, 55,000, es decir, ha corregido ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa un año después del halving. En el primer halving, el Bitcoin tenía un precio de $12. Un año después, aumenta su precio en 8,189% y toca los $1,013. Entonces, imagínense esto. Bueno, esto siempre va bajando, si se dan cuenta, los porcentajes de un ciclo al otro van bajando, pero bueno, siempre eran en aumento, ¿no? En el segundo halving, el Bitcoin tenía un precio de $648 y un año después tiene un aumento en el precio de 286% y toca los $2,501. En el tercer halving tiene un precio de $8,572, tiene un aumento en su precio de 562% en aumento y está en los $56,764. Bueno, ahora nos tocará esperar abril del 2025 para ver en qué precio está el Bitcoin un año después del halving. Pero más o menos, si se dan cuenta, un año después del halving es que su precio ha tocado, está cerca de los máximos históricos, ¿no? Es como que los máximos históricos hasta ese momento, ¿no? Porque obviamente después, en el siguiente ciclo, rompe sus máximos y va subiendo su precio. Bien, según algunos autores, los ciclos son simplemente una creación de las ballenas para explotar al máximo la amnesia emocional de los inversionistas más ingenuos e inexpertos, quienes ya no recuerdan las tonterías o errores de inversión que cometieron por FOMO y FOD 4 años atrás. Y el halving es solo una señal de coordinación para las ballenas. La inversión cripto y la especulación cíclica, pues piensa como ballena, ¿no? Es decir, invierte de manera cíclica como lo hacen las ballenas. Compra Bitcoin u otras criptomonedas en fase de acumulación cuando están baratas para venderlas caras. Es decir, el smart money. Hoy en día hay demasiado dinero circulando en el mundo y cada vez hay más dólares en circulación. A raíz de este exceso en la cantidad de dólares en circulación, más dinero que nunca en la historia acaba en activos de riesgo, como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Pero no se queda ahí mucho tiempo. Se queda solo lo que dura el bull run o la primera parte del ciclo. Súper importante esto que estamos mencionando. Bueno, en resumen, piensa como ballena. Utiliza el método Wyckoff, utiliza las 4 fases: la fase de acumulación, fase de markup, la fase de distribución y el markdown para realizar tus inversiones. Diseña tu estrategia de inversión cripto. Toma en cuenta los ciclos. La primera mitad del ciclo es el bull run, cuando aumentan los precios. Recuerda que hay que comprar en la etapa de acumulación y espera la fase de markup y vende en la etapa de distribución. Pues bueno, mencionar que el objetivo de este curso es totalmente educativo. Nosotros no brindamos recomendaciones de inversión.
Y ese ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a este canal. Vamos a estar siempre subiendo contenido de criptomonedas y educación financiera y éxito. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.